insisto, para mí es un verdadero placer estar aquí con vosotros, porque sabéis cuánto aprecio, cuánto os quiero, Pepe, y tú sabes lo que tú significas en la vida de la editorial. Ante todo quiero darle las gracias en nombre de la editorial Arrugal de que estén aquí. Yo sé que esto es mérito de Pepe y de Enrique, porque ustedes son unos seguidores de ellos, pues, bueno, como todos los años. Entonces, cuando venía para acá, se lo comentaba antes a Pepe, yo recuerdo que se van a cumplir ahora 40 y tantos años de cuando editamos el primer libro de la enciclopedia de Semana Santa. Una enciclopedia de 7 tomos, el primer tomo que lo hizo Agustín Clavijo, que en paz descanse. Y recuerdo que cuando iba a ver al diseñador o a la imprenta, eran galeradas que se cortaba con un cúter las correcciones y había que pegarlas. Y para hacer las orlas que tienen el primer libro de Semana Santa, yo recuerdo que aquello se recortaba y se pegaba. ¿Qué diferencia en estos 40 años, cómo ha evolucionado el mundo editorial, que hoy tenemos en mente un nuevo libro y la inteligencia artificial se me ocurrió decir, hazme una imagen de la Semana Santa, y empezó a darme imágenes con una perfección extraordinaria. Imagínense ustedes la evolución del mundo editorial que ha tenido, desde aquellos métodos artesanales que tenían su encanto, créanme, porque yo recuerdo, hicimos un plano, se le cayó un par de calles y se nos perdieron las calles, es que era así. Entonces, de verdad, este es un mundo que ha evolucionado muchísimo, pero sigue guardando la esencia, y esa esencia es esa que ha durado entre el editor y el autor. Desgraciadamente, eso se está perdiendo también. Yo lo veo sobre todo en las grandes editoriales, que se pierde el calor, el contacto del editor y el autor, que dice, oye Paco, ¿cómo podemos hacer esta portada? Yo recuerdo a Pepe, a Elías, a tantos autores como han pasado, que discutíamos hasta el más mínimo detalle de un libro, incluso el tamaño de la fotografía. Esto en las grandes editoriales os garantizo que se está perdiendo totalmente. Afortunadamente, aquí todavía conservamos esa cercanía, que eso luego se ve reflejado en el libro, ¿no? El libro tiene un calor que no lo tiene de la otra forma, tiene un carácter de verdad que transmite lo que... Y sobre todo, bueno, pues los libros que Pepe... hemos hecho un folleto este año y es asombroso. ¿Ves? Pepe Jiménez, ¿no? Es uno de nuestros autores más prolíficos y sobre todo uno de los que más respeto hemos palpado nosotros que tiene en el lector. Si Pepe dice que no, es que no. Entonces, por eso cuando Pepe se acerca por la editorial, no tiene ni que... él sabe que tiene garantizado y tiene las puertas abiertas de la editorial para hacer todo aquello que a él desee. De verdad, es un orgullo para Editorial Arrugal tener autores como Pepe Jiménez y amigos como Enrique Romero, que también estuvimos a punto y que algún día seguramente haremos algo, Enrique. Sí, cuando me jubile. Antes. Entonces, pues por eso les decía que para mí hoy es una alegría estar aquí con estos dos amigos y con todos ustedes y recordar los viejos tiempos difíciles, aquellos que editar un libro era una verdadera odisea. Hoy, con las nuevas tecnologías, pues la verdad es que se hacen libros con una facilidad extraordinaria. Antes no se podían tirar menos de 2.000 o 3.000 libros porque era una labor que requería luego tirar muchos ejemplares. Hoy, sin embargo, yo cuando escucho por ahí que los autores, autoedición, no te vienen a 100 libros, 50 libros, esto no funciona porque lo que hay que invertir en un libro para hacer 50 libros no merece la pena, créanme. Así es que yo les doy nuevamente las gracias, les doy las gracias también y ahora más que nunca a todo el personal y la gente de mi editorial que se vuelca con los autores y con cada vez porque sienten también la editorial. Entonces, mis palabras de agradecimiento también para ellos, ahora que ya estoy un poco alejado yo de la editorial. Y bueno, ustedes han venido a escucharlo a ellos, ¿verdad? Enrique, por lo tanto yo me callo, les doy las gracias y que luego ya tendremos al final ocasión de decirle que abajo pueden ir a comprar el libro
El editor tiene que defender su... Y subir para que Pepe se lo firme. Por lo tanto, Enrique, creo que tú tienes la palabra. Bueno, Paco, es un placer que estés con nosotros. Efectivamente, nosotros tuvimos para hacer paseillo. Estamos en la puerta ya de para hacer paseillo, y el toro se lo llevaron a otra plaza. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día muy especial para todos, para Pepe Jiménez como autor, para la editorial, para la familia de Pepe, para todos y para los malagueños también, porque el libro que se presenta hoy es un libro absolutamente necesario para Málaga, para su historia y para su Semana Santa. Voy a leer algo de lo que he escrito, porque si no después voy desvariando y ya resulta la cosa pesada. Así es más conciso. Creo que hoy es un día especial desde distintos puntos de vista. Uno de ellos es el punto de vista humano. La superación de momentos difíciles, de años complicados para mi amigo Pepe y su familia, que hoy se torna en luz y alegría al ver hecho realidad este libro. Sin duda una gran obra que nos permite ver con claridad la realidad de uno de los grandes misterios de la historia de Málaga y de su Semana Santa. La superación, el sacrificio y la solidaridad han acunado cada página de esta creación que hoy venimos a presentar. Por eso, hoy es un día especial. Esta no es una obra más, no es un libro más sobre la Semana Santa de Málaga. Este es el libro de la Semana Santa de Málaga, la verdad del Cristo de Mena. Las presentaciones no se dedican, pero yo quiero hoy felicitar a mi amigo Pepe Jiménez y a su mujer Nieves, que está aquí con nosotros, porque son un equipo imbatible. Imbatible al desaliento y la rendición, guerreros de la vida y la superación, un ejemplo para todos. Por eso quiero darte las gracias, Pepe, a ti y a Nieves, porque me habéis dado un ejemplo de cómo afrontar los momentos complicados en la vida y resolverlos con la presentación de un sueño, de una ilusión más hecha realidad. Ya sabéis que soy amigo de Pepe, entonces mis palabras, pues lógicamente tienen una serie de matices emocionales. Dicen que actualmente es muy importante la inteligencia emocional, que es la que carece de emociones, curiosamente. Pero hay momentos en los que la inteligencia emocional creo que debe estar al margen. Así que esto es lo que yo creo honestamente y además siento. Pepe Jiménez es sin duda uno de los escritores e investigadores más importantes que ha dado Málaga en este último siglo. Más de 16 libros de su puño y letra suponen lustros de investigación. Un total de 35 volúmenes jalonan una trayectoria impecable y sorprendente en la conquista de la verdadera historia sobre los acontecimientos más trascendentales de la Semana Santa de Málaga en el último siglo. Su aportación al conocimiento y a la verdad de lo acontecido en esta ciudad, que es la nuestra, en nuestra ciudad, es verdaderamente trascendental, logrando descubrir claves esenciales para poder descifrar nuestro presente. Títulos como Memoria Cofrade, Destrucción y reconstrucción de la Semana Santa de Málaga, Breve historia de la Semana Santa de Málaga, Capillas y cofradías desaparecidas en Málaga, el reclutamiento militar en el siglo XIX, las quintas en Málaga, la destrucción del patrimonio eclesiástico en la Guerra Civil, Málaga y su provincia, militares y Semana Santa de Málaga, la quema de conventos en Málaga, capillas y cofradías desaparecidas en Málaga, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si he metido alguno que no sea tuyo, Pepe. Pero realmente pocos autores pueden presumir de este elenco de títulos a cual más interesante. Ocurre a veces que a los nuestros nunca se le hace justicia, o lo hacemos cuando ya no están. Lastimosamente a eso somos muy dados en Málaga. En otras ciudades no pasa esto. Yo quiero agradecer aquí públicamente a Pepe Jiménez su enorme trabajo en negrita y en mayúsculas por Málaga, por nuestra Semana Santa.
no sé qué nombramientos o qué Real Academia de no sé qué ciudad, si es de esta o no, debería reconocer tan ardua y destacada labor por Málaga, o donde habitan quienes bareman o consideran quienes de Málaga, qué malagueños, merecen la más alta consideración. Pero para mí, Pepe, tú eres uno de esos malagueños, de los más ilustres, y el que no quiera verlo, peor para él. Tampoco estaría mal que esto es una idea, se me ha ocurrido, que su cofradía de toda la vida tuviera en consideración, como se hace en otras ciudades, por ejemplo en mi querida Sevilla, poner un fragmento de su pregón en el lienzo blanco de su ermita de Zamarrilla. Por ejemplo, ese que dice: la ermita es para nosotros un trozo de cielo plantado en la antigua calle de los Mármoles. Así lo dijo Pepe Jiménez en su recordado pregón en el Teatro Cervantes. La catedral del pueblo en calle Mármoles. Son frases que vienen a acercarnos a la realidad del mundo cofrade, de nuestros sentimientos. Nosotros, Pepe, hemos pasado muchas horas y muchos años, más de 30, cantando a los cuatro vientos las maravillas de Málaga y su Semana Santa. Y 25 años concretamente retransmitiendo el traslado del cautivo. Este año es el 25. Pepe es el que lleva los datos, porque yo no me acuerdo de nada. Bueno, menos mal que está Pepe, que lleva su papiro, ¿no? Pergamino. Más o menos es lo mismo. Se parece. Pepe, que tener cuidado. Porque yo digo, es lo mismo, me dice, no es lo mismo, Enrique. Pues ya está callado. Pero sí es cierto, esto es una realidad, que en estos 25 años de retransmisión del cautivo, lo cual ha sido un placer enorme, Pepe ha llevado los mismos pergaminos sin que le faltara ninguno. 25 años, saca sus papelitos, los pone así colocados, por si se le olvida algo, que no se le olvida nada. Pero como es profesor, yo sé que hoy voy a suspender. O sea, que yo vengo aquí a suspender, por mucho que ya después Pepe me dirá la nota. En fin, hemos retransmitido, esto es verídico, en balcones, normal, en pisos, distintos pisos de Málaga, la Semana Santa de Málaga, pero también, Pepe, hay que reconocerlo en este instante, hemos retransmitido en furgonetas de distribución de verdura y fruta. Claro, esto, bueno, pues mira, es una cosa que puede ser hasta anecdótica, ¿no, Pepe? Lo malo, claro, la primera vez que nos encontramos, una furgoneta, esta que ponía tara, que era el peso máximo, de los años 90, 80... Pero el problema fue cuando nos encontramos una furgoneta de distribución y venta de pescado. Esto es otra cosa. Porque claro, el primer año cuando nos encontramos la furgoneta de la fruta dijimos, estamos llegando ya a lo más profundo del pozo en el que estamos cayendo. Pero esto es real, ¿eh? Pero ¿y qué hacemos, Pepe? Habrá que retransmitir, ¿no? No nos vamos a ir ahora, Enrique, yo mi día. Es que esto así no se nos puede tratar, digo, ponerlo aquí dentro. No, saltar la furgoneta. Hemos intentado limpiar lo que hemos podido y hemos puesto aquí este cajón de papa, un cajón con una mesa. Podéis poner aquí los folios, mira que bien los folios. Y retransmitimos la furgoneta sin ver nada. El problema fue al año siguiente. Porque claro, yo dije, oye Pepe, vamos a comprar colonia o algo. El pedazo de pescado. Pues hasta en esas condiciones hemos retransmitido sin que nadie se entere. Bueno, nosotros lo intentamos hacer bien. Así que hemos vivido muchas vicisitudes, pero siempre, en todos los casos, hemos puesto todo nuestro sentimiento y nuestra alma para transmitir las emociones y las sensaciones y la grandeza que para nosotros y para todo el mundo tiene la Semana Santa de Málaga. Es precisamente el Cristo de Mena, fijaos, el recordman de audiencia. Tenemos el récord de audiencia de Canal Sur con el traslado del Cristo de Mena, con el desembarque de la Legión, que fue el primero que hizo Canal Sur
y que alcanzó nada más y nada menos que el 38% de share. Esto es una bestialidad. Esto es como un Real Madrid-Barcelona. Es un dato similar. Un 38% de share. Una de las audiencias más importantes de la historia en Canal Sur y también en Telemadrid. Me llamó el director de Telemadrid y no se lo creía. Decía, Enrique, yo creo que ha habido un problema en el equipo que contabiliza la audiencia. Pues. Así que el Cristo de Mena tiene el récord de audiencia en las retransmisiones. Con momentos maravillosos que pudimos retransmitir para toda Andalucía y para todo el mundo. Por ejemplo, recordamos, Pepe, la primera vez que pasó la procesión de Mena por la Catedral de Málaga en el nuevo recorrido oficial, que, bueno, tantas opiniones y controversia ha traído, ¿no? Pues el primer día hemos convenido que os vamos a dar el tostón con esa retransmisión. No te preocupes, ¿sabes? Yo controlo. Sí, es que me estás infravalorando. A la película, ¿no, Isabel? Sí, pero tú no me misa. No, pero tú me has dicho que eres de aquí. Bueno, venga. Espectacular los toques de campana ahora para que los hombres de trono pose este imponente crucificado que llega desde el convento dominico, este crucificado del insigne imaginero malagueño Francisco Palma Burgos y la legión que acompaña al Cristo de la Buena Muerte desde 1930 está profundamente imbricada en la historia de esta congregación de Mena. Junto a nosotros en los comentarios, como es habitual, el profesor, pregonero e historiador José Jiménez Guerrero. Pepe Jiménez, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues estamos teniendo la fortuna de poder retransmitir una vez más, en este caso, la procesión del Cristo de la Buena Muerte y ánimas y de Nuestra Señora de la Soledad de la congregación de Mena. Y habría que resaltar que este Cristo, al que se llama de Mena, en realidad es no digamos una réplica, pero sí el que vino a sustituir al que se destruyó en el año 1931, que era original del insigne escultor granadino Pedro de Mena y Medrano. Este fue realizado por el malagueño con apenas 22 años, cuyo nombre era Francisco Palma Burgos, y que lo talló en su mítico taller del Cobertizo del Conde. Ahí están los hombres de trono con la estola dominica, ese paño oscuro que cae sobre su túnica blanca, hombres de trono más de 200 que portan este espectacular trono malagueño de grandes moldurones dorados con los 4 hachones en las esquinas que iluminan el cuerpo del crucificado que veíamos esta mañana en el traslado hasta la entronización, también el desembarco de las tropas legionarias. Y ahí está. Con esa corona de espinas que cada año se realiza, lo realiza Ramón Gómez Rabasa, y que en un acto simbólico pues se ubica sobre las sienes del crucificado y que luego es regalado a alguna persona que haya pues hecho cualquier labor importante en pro de la cofradía. Están acercándose ya los aledaños de la iglesia Catedral Basílica de Málaga. La Catedral de la Encarnación, están las órdenes de los capataces, los varales que flexan en sus extremos, las partes más alejadas del centro, flexan, se arquean. Y unas imágenes, Enrique, que son inéditas, porque es la primera vez que el Cristo de la Buena Muerte pues pasa por este lugar, porque se ha cambiado el recorrido oficial después de prácticamente 100 años. En el año 1921, cuando se fundó la agrupación de cofradías, se tomaron unas vías céntricas como eran Alameda, Larios, Plaza de la Constitución, como los lugares de obligado paso para todas las cofradías. Y en este año pues se ha alterado, se ha cambiado de tal manera que lo que antes era el final, ahora es el principio. Vemos detalles de la cruz arbórea, el paño, las cabezas de varal, órdenes de los capataces, hay que encajar el trono de grandes dimensiones. Se va a invocar ya lo que es la plaza del obispo, tropas legionarias que acompañan al Cristo. Fíjate que van justo, ¿verdad?, a la formación militar entre esas vallas que se han colocado con las pequeñas tribunas de los abonados de
de la Semana Santa de Málaga, que por eso lo ubica la agrupación de cofradías. La compañía de honores del grupo de caballería ligero acorazados Reyes Católicos de la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, con sede en el cuarto tercio de Ronda, en la que acompañan un número superior a los 160 hombres por las calles de Málaga. Esta a la La izquierda. banda de música de Almería, ¿verdad? A la izquierda vemos la Catedral de Málaga, la ovación del público que alienta a los hombres de trono que soportan tremendo peso, toques de campana que ordenan el descanso para estos hombres que han sufrido, como decíamos, hace tan solo un par de horas, una tremenda tromba de agua que caía inesperadamente sobre las calles de Málaga. Pero fijaos cómo están las calles, abarrotadas. Nadie se quiere perder el paso de la Legión, del Cristo de la Buena Muerte, y tras él, la Señora de la Soledad de Mena. Siempre esperada, ¿verdad? La Legión y la ciudadanía, mucha de la ciudadanía de Málaga, pues se vuelca con su presencia, con su aplauso y con su, en ese sentido, ¿verdad? También de agradecimiento. Había que decir que ese agradecimiento es mutuo, porque la Legión, el hecho de la vinculación, pues se fundamenta en un deseo del cuerpo legionario de agradecer a Málaga, a la ciudad de Málaga, la participación y su actitud ante los heridos de la guerra de África que llegaban al puerto cuando se eran llevados hasta los hospitales de sangre que se ubicaban en determinados lugares de la ciudad. Esa actitud del pueblo de Málaga hizo que la Legión se lo agradeciera, pues entre otras cosas, de esta manera, integrándose, vinculándose con la Congregación de Mena y participando, como hoy cada Jueves Santo, con la Congregación de Mena, con el Cristo de la Buena Muerte, por las calles de Málaga. Ahí está el Cristo de la Buena Muerte, el protector de la Legión, entrando en la plaza del Obispo, justo delante del acceso principal de la Catedral Basílica de Málaga de la Encarnación, cuando de nuevo comienzan los sones del novio de la muerte que no cesarán durante toda la noche madrugada de acompañar a este Cristo crucificado.
nuestra oración, nuestro Cristo de Mena. Bueno, os puedo asegurar que este tipo de retransmisiones les encanta a toda España. Quiero decir, nosotros estamos acostumbrados, nos parece algo normal. Hay que poner el libro, Isabel. Esto ya, ahora sí que la cosa se complica, ¿eh? No, se minimiza. No, quiero que Isabel ya me acordaba. ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, no, he recibido solo una clase, ¿eh? No creáis que... 5 minutos, ¿no? 5 minutos. Se me ha quedado. Bueno, pero estamos aquí para presentar un libro, como decíamos, muy especial. Es curioso porque es el Evangelio de San Lucas el que nos narra cómo las mujeres encontraron la tumba vacía y seres angelicales le anunciaron: ha resucitado. En mayo de 1931 desapareció la figura, el crucificado más icónico y trascendente de la historia de Málaga. Todo apunta a que el Cristo de Pedro de Mena murió definitivamente entre las llamas, desapareció. Pero aún hoy, 90 años después, todos los malagueños esperamos la resurrección de aquel crucificado que nos negamos a dar por desaparecido. Cuando una imagen está tan arraigada en el sentimiento, en el ser de una sociedad, es difícil aceptar su desaparición, como si de un ser vivo se tratara, de una persona. Como si el condenado a la cruz que desfiló por las calles de Málaga durante los principios del pasado siglo fuese la reencarnación de Cristo vivo. Nos negamos a pensar en su muerte, en su desaparición, y esperamos un día que volvamos a encontrarlo. La vuelta a nuestras calles del originario Cristo de Mena, sin denostar la extraordinaria figura, la magnífica imagen del Cristo de Palma, Burgos, que hoy tenemos la fortuna de procesionar. Pero, ¿desapareció definitivamente el Cristo de Mena o no? La polémica surgió poco después de que las llamas que destruyeron la iglesia de Santo Domingo dejaran de crepitar sobre una montaña de escombros ennegrecidos. ¿Estaba ahí el Cristo de Mena o no? Aún hoy hay quien piensa que el crucificado de Pedro de Mena existe y quien asegura que no. Pero todos esperamos volver a verlo. Leyendo el libro de Pepe Jiménez, hay momentos que pienso, ya está. Está claro que el Cristo no fue destruido. Los testimonios que aparecieron en el periódico de la época están claros. El Cristo se salvó. Pero 3 páginas más adelante, mi convicción se marchita y apesadumbrado convengo. No pudo ser. No se pudo salvar. Lo quemaron. Pero a renglón seguido me vuelven a surgir las dudas. Pepe juega con nosotros mostrando versiones, situaciones, relatos, confesiones, conclusiones, publicaciones. Nos mece el trono de un lado a otro con el compás de los hechos y los tiempos, desvelando en esa mecida la verdad del Cristo de Mena. Un libro verdaderamente apasionante, que aclara todo lo sabido y no conocido sobre uno de los grandes enigmas de la historia de Málaga y de su Semana Santa. Pepe Jiménez, con su magistral diapasón de la realidad y su equilibrado temple de historiador, ha compendiado casi un siglo de historia y escritos, creando una vez más una de esas obras necesarias, indispensables para entender nuestra historia, para desvelar el enigma sin acabar con la leyenda. ¿Se atreverá una vez más Pepe Jiménez a iluminar la penumbra de una leyenda forjada entre carbones y escombros, dejando al descubierto lo que realmente pasó? Retirando en cada palada de palabras y renglones versiones y ficciones que han sepultado durante décadas los verdaderos acontecimientos. Este libro no es un libro más, es la verdad del misterio, de la imagen más añorada de toda una ciudad. Este no es un libro sobre el Cristo de Mena, este es el libro sobre el Cristo de Mena, el libro que todos esperábamos, el libro necesario para nuestra Semana Santa.
y la credibilidad de Pepe Jiménez, su labor de investigación, su trabajo arduo, su ímpetu por descubrir la verdad, lo hace 100% creíble. La pregunta es, Pepe, tras tu investigación y años escribiendo el libro, ¿piensas que el Cristo de Mena aún existe o no? Bueno, como historiador no quiero lucubrar, pero toda la documentación que he analizado durante muchos años, mucha meditación, muchas veces pensar que pudo pasar allí, cómo pasó, viendo la fotografía y demás, me llega a la conclusión de que sí, efectivamente desapareció. Quedaron unos restos, que además en algunos de los escritos se hablaba de ellos y efectivamente han aparecido. O sea que cuadraba precisamente que sí, que se perdió aquella mañana, porque fue la mañana del 12 de mayo. Es curioso, hombre, no quiero hacer un spoiler del libro, entonces, pero es cierto que yo cuando estaba leyéndolo digo, pues tiene sentido, es posible que se lo llevara, es posible que esté oculto. ¿Qué porcentaje de posibilidades deja a que realmente no se haya encontrado todavía? Eso no puede ser, y además es imposible, ¿no? Es muy difícil hacer un porcentaje de eso, pero yo me inclino por la documentación que tengo, y Dios quiera que me equivoque, que el Cristo de Mena, por desgracia, desapareció. Un porcentaje elevado. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes del Cristo de Mena? Pues mira, el primer recuerdo casi de la prehistoria, porque ya uno va cumpliendo muchos años. Recuerdo que mi padre nos llevó a mi hermano Juan, que está aquí, a mí, a ver la Guardia Legionaria. Y recuerdo que a mí, estaba muy nervioso. Yo de por sí soy nervioso, ¿no? Pero aquel día estaba especialmente, sobre todo porque, como decíamos en Málaga, la cola es que no andaba. Y yo miraba y no llegaba. Cuando por fin entré allí, y vi esa imagen imponente del crucificado en el túmulo, y aquella figura que me quedé mirándola como hacíamos todos los niños, a ver si movían los ojos, pero nada. Entonces le pregunté a mi hermano, digo, Juan, ¿esos son personas o son esculturas? Y me dijo, son legionarios. Ahí se acabó todo. Lo entendí. Y luego de pronto recuerdo también que sonó un clarín. Y como tú dijiste en tu pregón de 2001, en Málaga y más en Semana Santa, cuando suena un clarín es que algo importante va a pasar. Y pasó. Comenzaron los movimientos, comenzaron a rendir armas, comenzaron a moverse los legionarios, el cambio de guardia. Yo estaba alucinado, no me quería ir. Y también recuerdo que cuando terminó todo, pues se acercó un congregante a mi padre, seguramente lo conocería, y le regaló una lámina, una especie de litografía de unos tonos entre grisáceo y azulado, que cuando lo llamó a casa mi madre lo puso allí en un lugar preferente, y yo siempre leía Buena Muerte. Y decía, ¿esto qué es? No entendía lo que era Buena Muerte. Con el paso de los años lo entendí. Y yo creo que fue ahí cuando yo le pedí a él que de alguna manera yo le pudiera ayudar a las personas que yo quiero, si tenían un problema médico, y sobre todo, esa buena muerte que se la diese a la persona que ha sido más trascendente en mi vida, que fue mi padre. Yo le pedía que mi padre, en el momento de irse, yo estuviera con él cogido de la mano. Y como hoy estamos de confidencia, os puedo decir que me lo concedió. Claro, eso fue un momento realmente importante en mi vida, pero bueno, hoy es un tema especial. Pepe, ¿a quién le dedicas? No, un momentito, es que es un momento muy especial y quiero contar una cosa que en mi vida lo he contado, ni siquiera mi familia lo sabe. El día 4 de octubre de 1997, Clemente Sola Saldívar, mi presidente, está por aquí, pues me concedió el inmenso honor de encargarme que pronunciara el pregón de la Semana Santa de Málaga. Y bueno, ya se puede usted imaginar lo que eso significó para mí. Yo era una persona, todavía tenía la trayectoria que tengo ahora, y él hizo una gran apuesta por mí. Y yo recuerdo que, como siempre me pasa, cuando voy a hacer algo importante, la cabeza empieza a bullir ideas, una viene, otra se va, tienes que hacer esto el tiempo, no puedes hablar más de la cuenta, que hablas siempre demasiado, todo ideas. Pero de lo que no tuve ninguna duda es de que cuando yo hablara del Cristo de la Buena Muerte, tenía que recoger ese primer momento que yo lo vi. La primera vez que yo lo vi en procesión, que no sé si fue ese año o fue el siguiente, que lo vi de salir de Santo Domingo con todas las personas amontonadas en el río subida, y después lo que para mí significó esa lámina. Esas tres ejes vertebraron un texto
que fue el que se pronunció el 28 de marzo de 1998 en el Teatro Cervantes. El próximo Jueves Santo se cumplen ya 26 años, ¿quién lo diría? Y recuerdo que en aquel momento tan emocionante para mí le dije: y desde la otra orilla del río todos escoltaremos con nuestro amor y devoción al Cristo de Pedro de Mena, al Cristo de Paco Palma, formando parte de esa legión de seguidores que ante la llamada anual inunda las calles para acompañarlo. Y aún se recuerdan, porque la memoria cofrade es página impresa con tinta indeleble, escenas vividas en el desaparecido pasillo de Santo Domingo. Esperas interminables para asistir a la Guardia Legionaria. Cientos de personas sentadas en el muro de un río, tribuna privilegiada que permitía tener muy cerca, aunque por un momento fuese, al Cristo de la Buena Muerte. Caminas majestuoso, entre cantos desgarrados, por bandera y guión escoltado, entre aplausos, emociones, saetas y oraciones. Y ante tu divina presencia te pedimos que en la vida el camino se nos haga recto y que al final del trayecto contemos con el apoyo de una mano amiga que nos haga tener una muerte buena y digna, pero sobre todo y ante todo, otórganos en ese momento, Cristo de la Buena Muerte, la gracia de estar a tu diestra y de mirarte frente a frente. Muy bonito, muy bonito. Así fue. Lo peor es que se sabe el pregón entero de memoria. Pepe, la pregunta: ¿a quién le dedicas este libro? Bueno, eso está en los créditos. Lo que pasa es que no está un poco desapercibido, pero se lo dedico a dos de mis grandes pasiones. Dice: a Málaga, mi ciudad, y a su Semana Santa. Y después a mi otra pasión, que es a mi mujer. Esto se merece otro aplauso. Claro, Pepe, no quiero ser pesado, pero tengo preguntas naturales por curiosidad. Palma Burgos, que me parece, hombre, en estas circunstancias, que tiene un mérito tremendo y que nunca puede ser obviado, ¿no? Porque tenemos un magnífico crucificado con una personalidad extraordinaria. Él conoció que a su Cristo le llamaban el Cristo de Mena. Claro que sí. Además, Paco Palma, cada vez que venía a Málaga, tenía unos lugares donde siempre iba. Zamarrilla, lo primero, porque allí tenía su primera gran obra. Y después también iba a Santo Domingo, a la iglesia de San Carlos de Santo Domingo, a ver a su Cristo. Y hay una anécdota muy curiosa, porque se cuenta, y además es cierto, que él fue con su cuñado, con Antonio Casares, a ver el Cristo. Y se encontró que la iglesia estaba cerrada. Entonces llamó y tal, salió el sacristán y le dijo: mire, que es que vengo de fuera, vivo en Italia, cerca de Roma, he venido a ver el Cristo de Palma. Y le dijo: aquí no hay Cristo de Palma. ¿Cómo ves el Cristo de Palma? Sí, sí, aquí está el Cristo de la Buena Muerte, pero debe ser el Cristo de Mena. Y le dice: ese es el Cristo de Palma. Y dice: no, ese es el Cristo de... ese es el Cristo. Bueno, ¿a quién le aviso yo a un sacerdote que está aquí? Y bueno, pues dígale usted que está aquí, Pedro de Mena, y se cuñado Antonio. O sea que el pobre, entre comillas, tuvo que pasar por esa situación de que su Cristo no era su Cristo, era el Cristo de Mena. Pepe, y de todas tus publicaciones, 16 libros, tú solo, y hasta 35 compartidos con otros autores, para ti, ¿cuál ha sido tu principal aportación, descubrimiento a la historia de Málaga, de su Semana Santa? Aquí se mezcla mucho lo que es el sentimiento y lo que es, digamos, la objetividad. Mi sentimiento es de Zamarrilla, eso quien me conoce lo sabe, ¿no? Yo tengo la sangre morada y roja, ¿no? Del Cristo y de la Virgen de Zamarrilla. Y desde luego mi primer libro de Zamarrilla fue para mí realmente, y creo que también fue importante, ya viéndolo con la perspectiva de que han pasado 30 años, para lo que era el conocimiento de la Semana Santa, porque fue la primera gran monografía que se hizo sobre una cofradía en Málaga. Pero yo también soy consciente de que, por lo menos mis compañeros sí me lo dicen, que de lo más trascendente fue, bueno, pues el hallazgo de toda la documentación de los juicios que hubo durante los sucesos de mayo del 31. Ahí se aportaron, bueno, y se pusieron nombres y apellidos a personas que fueron los implicados y demás, y eso tuvo una gran trascendencia. Pero luego también, no sé, desde el punto de vista cofrade, hay otros libros que también han pasado un poco más desapercibidos.
y que tiene un peso desde mi punto de vista investigador muy importante, por ejemplo el de Capilla y Cofradía Desaparecida, porque ahí se recupera la primera, o sea, una transcripción de las primeras constituciones de una hermandad gremial de Málaga, de la única que se conoce y de la primera de España. Estamos hablando de 1514. Claro, eso era un sueño de todos los investigadores que teníamos, pero yo es que tengo mucha suerte, de verdad. Yo muchas veces cuando me voy, termino del archivo, digo, dame el legajo 1215, y de ese legajo encuentro casi siempre algo, ¿no? Y recuerdo que estaba yo investigando, buscando, trabajando sobre la capilla de Santa Lucía, ¿no? Y la hermandad de Santa Lucía, San Crispín de San Aviano, que eran los zapateros. Y recuerdo que me encontré un tocho que era del siglo XVIII y que hablaba de un problema entre dos zapateros, que un litigio muy grande. Y yo pensé, digo, esta gente no habrán ido al notario apostólico a ver cómo lo podían dirimir, y fueron. Y en ese escrito, pues le decían que por favor que le hiciera una copia notarial de las constituciones. Digo, no será cierto. Y era cierto. El notario hizo esa copia de 1514. Se supo cómo funcionaban las cofradías en el siglo XVI al principio. Y lo que es más importante es que aquí está Paloma, que es una gran experta en este tema, y ella lo valoró, me lo dijo como tal, que es porque ella trabaja mucho estos temas. Ahí se habla de la mujer cofrada, y se hablaba de del marido de la cofrada, es decir, que la mujer tenía su papel preponderante en esas cofradías, algo que luego después del Concilio de Trento sabemos que desaparece. Para mí ese documento es muy importante, y por supuesto a nivel particular, cuando yo encontré las primeras constituciones de la Hermandad de Zamarrilla, que se daban por perdidas, yo siempre leía, se dan por perdidas, ¿dónde estarán? Y las encontré. 1788 le hice una copia que la tiene en mi cofradía. Pepe, ¿estás embarcado en otro nuevo libro? Yo estoy un poco perdido porque me has hablado. Estamos en ello, pero no vamos a hacer esto. Porque si no, la editorial tampoco. Sí. Vale, o sea, Muy bonito va a ser, ¿eh? Va a ser bonito. Muy bonito. No para. Bueno, pues este es el momento. Y aparte de San Antonio, otro. Este es el momento en el que Pepe nos va a contar someramente cómo es el libro sobre el Cristo de Mena, el libro tan interesante para todos nosotros, donde vamos a poder realmente comparar y ver qué pasó con el Cristo de Mena, aunque después cada uno sacará sus conclusiones, evidentemente. Bueno, Pepe, tú tienes preparado un PowerPoint. Sí. Yo no sé si eso es moderno ya o antiguo, no lo sé. Yo creo que soy muy clásico. Porque PowerPoint fue de lo primero que se hizo, ahora está la inteligencia artificial. Que eso ya... Yo todavía escribo a pluma, o sea que... La norma que Isabel va... Aquí está el ratón. Eso se sigue llamando igual. Eso ya no es. Y esto se muerde. Ya mismo veremos. Por cierto, aprovecho este impasse para deciros que esta noche es el cuarto programa de Andalucía en Semana Santa. Puedo decir con permiso del Corte Inglés. A las 11 menos cuarto más o menos, que no os lo perdáis. Cosas muy bonitas que se vais a descubrir todo y que me ha costado 1 mes y medio sin dormir en mi casa. Y 10.000 kilómetros. ¿Ya está preparado, Pepe? Venga, tú le vas a dar el PowerPoint. Sí. Bueno, yo lógicamente en primer lugar quiero agradecer al ámbito cultural del Corte Inglés, que me ha permitido una vez más presentar uno de mis libros en este espacio, en este remodelado espacio. Y especialmente esa gratitud va dirigida a ti, Isabel, por tu amabilidad, porque siempre acoge mis presentaciones con mucho agrado. Bueno, Enrique, a ti, querido amigo, pues te tengo que agradecer que a pesar de tu agenda de compromisos, yo nunca sé dónde estás. Les cuento que hace 10 minutos, bueno, antes de venir, me tenía que recoger a las 6 y me dice, estoy en Sevilla. Y a veces es verdad. Bueno, pero tengo que agradecer que hayas estado estar hoy aquí para presentar esta obra, y también las palabras que ha pronunciado son personas que usted la tiene que marcar en el terreno del afecto y de la amistad. 30 años nos contemplan, desde que empezamos unas retransmisiones, cientos de programas de radio y de televisión, cientos de verdad, bueno, pues que han forjado no solamente esos lazos, digamos, de compañeros, sino también, creo que de verdadero amigo. Y este es el tercero de mis libros que Enrique presenta. El primero fue La breve historia de la Semana Santa de Málaga, que en el año 2000 editó la editorial Sarriá, creo que está Andrés por aquí. Estás por aquí. Andrés Sarriá, el editor, y que en el año 2019, bueno, dado el éxito que había tenido, pues la editorial igual la reeditó. En 2018 Enrique presentaba mi libro
destrucción y reconstrucción de la Semana Santa de Málaga, 1931-1939, en el que se hacía referencia, entre otros temas, a lo que había sucedido en la iglesia de San Carlos y Santo Domingo en mayo del 31. Y precisamente ahí se gestó la edición de la obra que hoy presentamos, El Cristo de Mena, historia de un símbolo de la Semana Santa de Málaga. Fue entonces, aunque es verdad, también me lo venía diciendo desde hacía mucho tiempo, cuando me insistió en la necesidad de publicar una monografía sobre el Cristo de Mena. Pero aunque yo no le hice caso en el título, él quería que el libro se titulara La verdadera historia del Cristo de Mena. Se nota que es periodista. Pero como es historiador, puso el título que él creyó conveniente. Exactamente. Pero bueno, sí le hice caso en su elaboración. Y finalmente, bueno, pues cuando mis circunstancias personales me lo permitieron, pues pude ya abrazar esa idea. Quiero también agradecer a la editorial Arguval, a todos y a cada uno de los que han intervenido en el libro. Y Paco, por tus palabras, a Antonio, en fin, a todos los empleados de tu empresa, de vuestra empresa, porque siempre están atentos a todo lo que les indico. Que Arguval es mi editorial de cabecera. También a Puri Blanco, que ha sido la gran correctora de los libros. Porque digo que Arguval es mi editorial de cabecera porque no olvidemos que es una empresa que trabaja en Málaga, por Málaga y para Málaga. Yo veo libros de Semana Santa de Málaga que se hacen desde fuera, y no es que esté mal, cualquier reputación es bienvenida, pero mire usted, es lo mismo pero no es igual. Bueno, gracias de verdad por vuestra media confianza. Ya son 8 libros con esto el que me ha publicado. Primero fue el de la quema de convento en el 2006. Bueno, tengo que confesaros públicamente que a mí la idea de hacer este libro me seducía, pero a la vez me preocupaba. Y me preocupaba no solo porque yo era consciente de que ya se había escrito mucho sobre el Cristo de Mena y de que yo también había escrito ya mucho, sino porque yo pretendía, bueno, pues dar a conocer de una manera global, monográfica, divulgativa, lo que significó y lo que aún significa y representa este emblemático crucificado, no solo en Málaga, no solo en su Semana Santa, sino también fuera de nuestra frontera. Y eso, pues, son palabras mayores. Divulgar con rigor, esa era para mí la clave. Además, yo también era consciente de que este libro, por su temática, pues no iba a ser un libro que se vendiera solo en Málaga, por lo local, ni por la provincia, ni por Andalucía, sino que era un libro que estaba llamado a ser, bueno, pues, repartido por toda España como así ha sido. Y yo quiero de verdad agradecer a todo el mundo la acogida que ha tenido. Y todo esto, bueno, pues era también una gran responsabilidad, un reto, porque además en el libro había que dar respuesta a algunos interrogantes, sobre todo a uno: ¿qué pasó con el crucificado? Y yo he pretendido realizar este libro como un trabajo de investigación. Yo he consultado innumerables fuentes, periódicos, escritos de otros compañeros. Todas las referencias están recogidas en el libro, bien en el texto. He seguido un sistema que se llama el sistema Harvard o estilo Harvard, y desde luego están en el apartado de fuente y bibliografía. Y la introducción del libro se empieza con una frase que dice: la obra que tiene entre sus manos es un libro de historia, no es un relato novelado. Y esto, amigos míos, es una visión navegante de lo que el lector se va a encontrar. Porque todo lo que se recoge y se afirma en esta obra está basado en fuentes primarias, secundarias y bibliográficas. No en rumores, ni en deseos más o menos vehementes. Repito, es un trabajo de historia, sí, pero no lo olvidado, de historia cofrade. Es por ello por lo que se analiza no solo lo referente a la imagen del crucificado, sino también su devenir histórico, aquellos otros aspectos que de algún u otro modo están relacionados con él, como era la sede canónica, la hermandad, su artífice de censura, los tronos, las características procesionales. El libro tiene 192 páginas. Consta de una introducción, 8 capítulos, un epílogo y el apartado de fuente y bibliografía, y se acompaña por cerca de un centenar de fotografías. Las conté antes de venir, 91. La mayoría de ellas proceden de fondos fotográficos de diversos archivos. Quiero destacar la que se refleja en la cubierta. Y está marcada en un tono de color verde. Me han llamado algunas personas a casa: pero ¿cómo se te ocurre poner un color verde en un libro del Cristo de Mena? Digo, hijo, eso es un guiño al cuerpo de la Legión, que siempre lo acompaña. Esa es la razón por la que este libro tiene ese color. Bueno, se trata de una conocida fotografía de la imagen del Cristo de la Buena Muerte y Ánima junto con la de María Magdalena.
Esa instantánea fue tomada, como ven ustedes, en los aledaños de la iglesia dominica, exactamente delante de su puerta. Fíjense que está perfectamente enmarcada con la clave del arco y parece que es como una premonición, ¿verdad? Fíjense el pie, parece como, no sé, hay corcho. Pero bueno, es curioso esa fotografía, se la debo a Juan Manuel Fernández, que se la agradezco, al archivero de Mena. Yo tenía otra de menor calidad, pero él me la facilitó esta. Y hace unos años, investigando, descubrí quién era su autor, porque no lo sabíamos. Y resulta que no era un autor, era una autora. Una señora llamada Sabina Muchar Colboni, que fue la primera mujer, 1917, que fotografió imágenes de la Semana Santa de Málaga. Esta mujer, cosa de la vida, era catalana. Bueno, en la contracubierta se refleja una reproducción del rostro de la actual imagen del crucificado de la Buena Muerte y Ánimas. Su autor, el mítico fotógrafo Vicente Subillaga Carranzo, la realizó en 1942 y representan el alfa y el omega, el ayer y el hoy. La obra se inicia con una reseña sobre la historia de la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, que comprende desde los años 1862 a 1915, y la seguida tras su unión con la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad en la congregación a partir de ese año. Asimismo, analizamos someramente algunos de los acontecimientos más relevantes de los que la congregación ha sido protagonista, resaltando, pues bueno, lo que yo considero que ha sido el hito más reciente y más importante, que era la coronación canónica de Nuestra Señora de la Soledad. El estudio sobre la efigie del crucificado se centra en diversos aspectos. En un primer estadio se aportan datos sobre el templo en el que la fraternidad tenía ubicada y tiene ubicada su sede canónica, la iglesia de San Carlos y Santo Domingo del barrio del Perchel de la ciudad de Málaga. Bueno, voy a hacer un inciso. Se trata de un edificio sacro cuyo deplorable estado he denunciado recientemente de una forma pública y anuncio que lo voy a seguir haciendo dentro de mis posibilidades hasta que se tome nota y se actúe, porque Málaga no merece proyectar ni hacia el interior ni hacia el exterior esa imagen. Considero que urge una reforma integral del templo en la que se podría y se debería incluir la recuperación del retablo del altar mayor violentamente incendiado y destruido en los sucesos de mayo del 31. Ahí dejo la idea. De este modo se recuperaría algo de la memoria patrimonial de la ciudad y se repararía en parte el inmenso daño infligido. Yo estoy convencido de que con estos principios y con estas premisas y con el apoyo de las instituciones políticas, sociales, culturales y las empresas locales se podrían obtener los fondos económicos para acometer la empresa. Se trataría de resarcir a Málaga. Los versados en las redes sociales dirían #resarcir a Málaga. Se acerca el centenario, quedan 7 años y yo creo que es una buena fecha para que la iglesia luciera restaurada y el retablo estuviese de nuevo en pie, pero habría que empezar a actuar con prontitud. Bueno, a continuación reseñamos algunos aspectos o datos biográficos sobre el artífice de la obra, el imaginero Pedro de Mena y Medrano. Y el capítulo 2 finaliza con el epígrafe en el que se analizan las características iconográficas de la imagen. La primitiva ubicación del crucificado, que como saben ustedes fue tallado para la sala de Porfundi del convento dominico, su peculiar iconografía, la polémica que se desató en Málaga cuando fue descubierto, que alegaban que el Cristo tenía los brazos muy cortos, que era un fallo del escultor. Claro, eso sabemos todos que era la perspectiva, ¿verdad?, que le dio Pedro de Mena para que desde el lugar que estaba ubicado se viese como se veía perfectamente, sus características, etcétera. Todo eso es analizado. A continuación se examina cómo se descubrió la imagen y el proceso por el que la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, a instancia de sus componentes, la adopta como su titular. Se concreta su autoría y cómo se convierte en imagen de culto y de procesión, así como las características de las primeras procesiones en Málaga que fueron en el siglo XIX. En el capítulo 4 se reseña las peculiaridades de sus cultos y desfiles procesionales y de su trono, cuando ya se había integrado en la Cofradía de la Soledad con la congregación entre el año 1916 y 1931.
El estudio de la vinculación con el cuerpo de la Legión conforma un interesante apartado. Ahí indagamos el porqué de esa unión, saben ustedes, la relación con la guerra de África, las primeras visitas militares que se hicieron en presidencia en 1925, el establecimiento de los hospitales de sangre, la actitud del pueblo de Málaga, en cuándo se produjeron los primeros acercamientos entre ambas instituciones, y también en la primera Guardia Legionaria, que curiosamente, ya lo publicamos hace unos años, esa misma guardia era realizada por los propios congregantes. Lo que pasa es que ya en 1931, también tratamos correctamente la fecha, en 1931 ya fue realizada por miembros del cuerpo de la Legión. También analizamos, bueno, pues lo que son las características de la participación castrense. Un bloque de especial trascendencia lo conforma el capítulo 6, en el que se detalla cómo y se analiza cómo se produjo el asalto a la iglesia dominica y el porqué de ese ataque y qué objetivos perseguían los agresores con la destrucción del crucificado de Mena. Y se recoge el informe policial que publiqué en el año 2006 en mi libro sobre la quema de convento, firmado por quien entonces desempeñaba el cargo de comisario jefe de Málaga, se llamaba Ricardo Gordián. Este hombre certificaba lo que había sucedido y en él afirmaba, este es un documento que encontré en Sevilla, en él afirmaba este comisario jefe de Málaga cómo había sido el asalto y decía, creo que recordar que decía textualmente, alguien que no sabemos quién sea, investigando pude saber que era el escultor Francisco Palma García, alguien increpó al concejal comunista Andrés Rodríguez González, que según concretaba formaba parte del grupo de asaltantes, y les requirió que por favor respetaran y no quemaran la imagen del Cristo de Mena, a lo que según se recoge de manera literal en el precitado informe, respondió, aquí se quema todo, y lo quemó. Sin embargo, curiosamente, este documento policial pues no sirvió para inculpar a nadie, ya que esta persona, junto con otra de su misma ideología, fue trasladada a Sevilla y allí fueron sometidos a unas diligencias previas y el caso pues, al final fue sobreseído por el Tribunal Militar nombrado de efecto. Aquí, como ven ustedes, no hizo falta ni siquiera una amnistía. Bueno, no menos importante es el estudio sobre las distintas versiones que a lo largo de los años se han transmitido sobre la posible salvación o destrucción del crucificado. Yo lo he titulado La leyenda de la salvación y lo he realizado basándome fundamentalmente en fuentes escritas. Se concreta que todo surgió a raíz de la publicación de dos novelas, fue al año siguiente, el año 32. La primera de ellas, Las vestiduras recamadas, de Salvador González Anaya. La otra, Ha llegado el día, de Alberto Insúa. Eran dos versiones distintas. En la primera de ellas, la de Salvador González Anaya, atención al propietario del Peugeot con matrícula 3464FGK, acuda a su aparcamiento, por favor. Atención al propietario del Peugeot con matrícula 3464FGK, acuda a su aparcamiento, por favor. Las cosas del directo. Bueno, decíamos que estas dos versiones, la primera dejaba abierta el portillo de la esperanza de que la imagen se había salvado. Sin embargo, Alberto Insúa, como saben ustedes, fue gobernador civil de Málaga, pues él decía que no, que la imagen se había sido destruida. Claro, estas dos versiones iban a crear un caldo de cultivo en la ciudad, el que es necesario para que las personas se alinearan en una u otra postura, una u otra creencia. Y que claro, eso fue como lo empezó todo. Pero bueno, también analizamos todas las interpretaciones que hemos recogido en prensa, en diversas instituciones como la Real Academia de San Telmo, el Gobierno Civil, el Obispado, etc. De especial relevancia, y ahí está en el libro, es el artículo en el que firmado por Ricardo Fernández de la Torre, que lo firmó el 13 de diciembre del 32 en el periódico El Cronista. Empezaba diciendo que ya estaba viendo lo que se estaba difundiendo, que la imagen del Cristo de Mena había desaparecido, que él estaba allí. Entonces él lo contó exactamente todo, tienen ustedes en el libro, lo tienen todo. Pero con su comunicado quería desmentir las versiones que circulaban y que se estaban publicando en el sentido de que la imagen había sido salvada y estaba oculta. Su versión fue apoyada por otras personas relevantes, algunos historiadores, el erudito malagueño Narciso Díaz de Escobar, y sí aparecieron los restos que se decían. Ahí los tenemos. Bueno, en el último de los capítulos se analizan, tras una reseña biográfica de Francisco Palma Burgos, las características de sus actuales imágenes titulares de la corporación,
la del crucificado, labrado por el imaginero malagueño, y la de Nuestra Señora de la Soledad. Asimismo, bueno, pues también detallamos otros pormenores, entre ellos por las características de los tronos procesionales para cerrarlo todo. Unas notas finales, a modo de epílogo, y el apartado de fuente y bibliografía culminan la obra. Bueno, yo quiero transmitirles que durante todo el proceso de investigación, de exégesis del material utilizado y de redacción, ha sobrevolado sobre mi mente la misma pregunta. ¿Se perdió irremediablemente la imagen del Cristo de Mena? Los datos que se aportan en este libro, y los que en otras ocasiones he publicado, apuntan en la dirección de que la efigie fue destruida en la capilla de la iglesia de San Carlos de Santo Domingo en la mañana del 12 de mayo de 1931. Incluso se concreta, gracias a la información facilitada por alguien que también estuvo allí, el erudito don Narciso Díaz de Escobar, en una carta que remitió a su amigo Miguel Borrego. Miguel Borrego era el director de la Escuela de Declamación en Málaga, y este hombre se había ido a Madrid, y él le escribió una carta a la semana de los sucesos comentando lo que había pasado, una carta, vamos, con una hondura tremenda. Y yo la localicé gracias a Trinidad García Herrera del Archivo Díaz de Escobar, porque la familia de este Miguel Borrego lo mandaron. Entonces, cuando yo iba mucho, Trini me dijo, ha llegado esto, y la localicé. Y en esa carta él decía textualmente: el Cristo de Mena, nuestro Cristo, al que creían salvado, no ha sido tal. Han aparecido los carbones. Eso fue una afirmación clave y crucial. Y esto es algo que colisionaba con lo que se había difundido a través del tiempo y también en la misma época, y que la verdad no había sido conocido hasta que lo publiqué hace algunos años. No obstante, también lo sabemos, se ha publicado y se ha afirmado y se ha transmitido que la imagen fue salvada y que algún día quien o quienes la tuvieran la sacarían a la luz. Ya saben ustedes, que estaba escondida en la calle Granada, que estaba escondida en una casa de la calle San Agustín, que estaba enterrado en el jardín de una casa, que estaba en un nicho del cementerio de San Miguel, que estaba emparedado entre los muros de la casa taller de Pedro de Mena Medrano, que estaba en Sudamérica, en Chile. Precisamente en este libro se da a conocer la existencia de un nuevo resto que ha aparecido del Cristo de Mena. Según una información oral contrastada, se trata de un trozo del mechón del cabello del que se hacía referencia durante el asalto. Se dice: saltó una pierna, un pie y un trozo del mechón del cabello. Ahí está. Bueno, pues se trata, como digo, de ese trozo del mechón que está en poder de una familia con residencia en Madrid y que fue recogido en la capilla de la Congregación de Mena tras lo sucedido en la mañana del 12 de mayo por una de las personas que lo vivieron in situ. Sé quién es. Espero y deseo que más pronto que tarde esta reliquia, porque así quiero catalogarla, que ha sido custodiada a través del tiempo con mimo, con cariño, con respeto por esa familia, sea entregada a la congregación. Yo estimo que una vez que eso se produjera, sería una buena ocasión para que lo que queda del mítico crucificado, su pierna, su pie, su clavo y ahora el mechón del cabello, pues fuese puesto en un lugar relevante para que se pudiese contemplar y se tuviese una memoria gráfica de lo que el anticlericalismo y la incultura trajeron consigo. Con el permiso de la Congregación de Mena, sé que hay aquí algunos de sus hermanos, algunos es hermano mayor, digo Antonio. Bueno, con vuestro permiso, voy a decir algo. Yo considero que ese espacio podría y debería ser en la propia capilla. Y que tal vez sería posible si se ubicase en una hornacina que construyese en los mismos muros con un cristal. Allí sería volver de nuevo a casa. Ahí os dejo la idea. Bueno, también me hacía con insistencia otra pregunta. ¿Cuándo hubiese sido el momento oportuno para que la imagen del Cristo apareciera? Y la lógica me ha llegado a pensar y a considerar que pudo y debió ser tras la finalización de la guerra civil. Es que, porque la aparición de la imagen, yo creo que hubiese sido acogida, permítanme la expresión, con júbilo, y hubiese tenido el apoyo de las nuevas autoridades, de los cofrades en general, de la Congregación de Mena en particular y de la mayor parte del pueblo de Málaga. Y hubiese sido considerado como una nueva victoria, como una muestra de su indestructibilidad, como el rechazo a lo sucedido y como una prueba más de que el anticlericalismo y los opositores a la celebración pasionista no triunfaron. Es que ya no había razones objetivas
caso de existir para que siguiera oculta. ¿Por qué no apareció entonces? Esa es la gran cuestión. La congregación, tras años de espera, encargó una nueva imagen. Un hecho que se puede considerar que no se hubiese producido en el caso de que se hubiese tenido la certeza, o al menos una sospecha verídica, de que la imagen del Cristo de Mena, aunque mutilada, hubiese sido salvada de las llamas y pudiese reaparecer. Porque quienes la pudieron proteger y quienes la pudieron ocultar pertenecerían a la congregación de Mena. No obstante, lo sabemos, algunos sectores de la Málaga cofrade y de otros ámbitos nunca se han resignado a admitir que la talla del crucificado desapareció. En ellos aún han ido de la esperanza de que algún día reaparecerá. Yo quiero decir aquí que ojalá tengan razón. Porque, amigos míos... Atención al propietario del vehículo Peugeot con matrícula 3464FGK. Acuda a su aparcamiento, por favor. Atención al propietario del Peugeot con matrícula 3464FGK. Acuda a su aparcamiento, por favor. Bueno, hemos dicho que no había ya razones para hacerlo ocultado, porque además hay otro tema, y es que la congregación, tras años de espera, encargó una nueva imagen. Un hecho que, pero ya lo hemos dicho, ¿no?, que se puede considerar que no hubiera pasado si realmente hubiese tenido la sospecha de que lo había salvado. Esto ya lo hemos dicho. Bueno, decíamos que ojalá tengan razón, porque los asaltantes pudieron destruir la imagen del crucificado, pero no consiguieron sus devastadores objetivos. De hecho, lograron todo lo contrario. Que el recuerdo y la memoria del Cristo de Mena no solo no se borrase, sino que lo convirtieron en un símbolo y un mito de la Semana Santa de Málaga. Que su historia, su leyenda, no solo no se perdiese, sino que se agrandase. Que el cuerpo de la Legión no solo no volviese a participar, como era uno de los grandes objetivos, con el Cristo de Mena por las calles de Málaga, sino que lo siguiera haciendo y que además establecieron los lazos con la congregación que ya son indisolubles. Que en suma, la Semana Santa de Málaga no fuese destruido, que ese era el gran objetivo, sino que renaciera y que se fuese consolidando en la ciudad hasta culminar con la espléndida realidad que hoy atesoramos. Amigos, aunque físicamente no existe, el Cristo de Mena sí existe y se encuentra no solo en una representación plasmada en el Cristo de Palma, sino también en la memoria y en el imaginario colectivo de nuestra ciudad, de nuestra Málaga. Los asaltantes al templo dominico consiguieron, sin pretenderlo, que la venerada imagen que en el siglo XVII tallara Pedro de Mena en su mítico taller de la calle Afligidos traspasara la frontera de lo físico y llegase a la de lo inmaterial, a la de los sentimientos, a la de la devoción, a esos que nunca desaparecen. Y bueno, yo voy a finalizar. Tengo que dar las gracias bien por su apoyo, por su asistencia a este acto, con mi disculpa por cualquier olvido involuntario. Lógicamente a mi familia. Están aquí la mayoría de ellos, está mi mujer Nieve, mis hijos Nieve y José, cuñada Toñi, mi hermano Juan, mis sobrinos Patricia y Jesús, y alguien muy especial para nosotros, Javier. Javier es el más pequeño, pero es un gran lector, un amante de los libros. Esta es la primera vez que viene a una presentación y yo le animo a que siga con ese amor que tienen los libros, porque un libro jamás te va a abandonar. Bueno, también quería dar las gracias a todos mis amigos, quería nombraros a todos, a Miguel Ángel, a Pilar, en fin, a todos. Y también a mis compañeros en la docencia. Me ha dado mucha alegría ver a algunos antiguos compañeros, Inmaculada, Conchi, Pedro, en fin, Teresa. También a mis antiguos alumnos, que algunos me soportaron durante unos años, lo tuvieron bastante y están hoy aquí, María José, Raúl, entre otros. Bueno, pero me vais a permitir que os diga que hoy echo de menos especialmente a uno. Un amigo que se fue, creo que fue el día de la Virgen de la Esperanza del año 2022, y siempre me acompañaba. Y además siempre presumía, cuando venía un libro, yo tengo todo lo que ha publicado Pepe, tengo hasta cosas que él no tiene, sus primeros artículos, y tenía razón. Ese fue mi amigo Francisco Guijarro Nucete, que fue un amigo muy leal. También quiero agradecerle a mis compañeros historiadores de los que tanto he aprendido. Aquí hay muchos de ellos, Teresa, Francisco, Elías, Juan Luis, Andrés, Pedro, Eva, Pilar, Loli Vargas, Mario, Mari Pepa, al personal de archivo, como no, fundamentales, Juan Manuel Fernández, de la Congregación de Mena, no solamente por la fotografía que vimos, sino por sus consejos. También el personal de la agrupación de cofradías, Trini, Raquel, Victoria, José María, siempre me ayudan y siempre están prestos
para todo lo que les pido. Y bueno, también a los miembros de la agrupación de cofradías, con su presidente, creo que no está, José Carlos Garí, pero sí tenemos a otros presidentes, a mi presidente Clemente Solo de Zaldívar. Y también a todos los cofrades presentes que portan con orgullo esta condición. Y no olvido la Hermandad de la Salud. A los congregantes de Mena que se han sumado a este acto. Y a mis hermanos de Zamarrilla, que les voy a decir, que siempre me acompañan. Aquí está el hermano mayor, Sergio Lucena, y también está el ex hermano mayor, pero lo considero mi hermano, que es Hilario, y a todos los componentes de la Junta de Gobierno. Bueno, pues si ustedes no lo saben, yo que soy de Zamarrilla, que es una cofradía del barrio de la Trinidad, y 56 años me contemplan, o sea que... Bueno, también a los medios de comunicación presentes, y a todos los lectores y a ustedes por la su amabilidad y por haberme querido acompañar en este acto. Bueno, ya finalizó diciéndole que yo les quiero transmitir que la publicación de este libro pues ha tenido un hondo significado para mí, porque de algún modo, y los que me conocéis lo sabéis, ha señalado algo así como mi reencuentro, como mi vuelta después de haber atravesado un periodo que ha sido muy complicado, a una actividad que me apasiona, como es la de divulgar la historia de nuestra Málaga y concretamente la de nuestra Semana Santa. A ello he dedicado buena parte de mi vida y espero al menos unos añitos más poder seguir. Y es que yo me considero un afortunado por haber podido unir algunas de mis grandes pasiones: investigación, historia, Málaga, Semana Santa, y sin olvidar a mi Zamarrilla, a la que además de innumerables artículos le he dedicado 4 libros. Con mis trabajos pretendo resaltar que ciencia y creencia no son términos antagónicos, que pueden unir sus caminos. Y bueno, parece que hay una costumbre que se ha instaurado últimamente, y es que el autor lea un trozo del libro. Y yo les voy a leer el trozo en el que yo pues me he dejado de ir por los cofrades. ¿Qué quieren que les diga? El libro ha sido muy ascético, pero cuando llega al final digo, pero esto no puede ser, esto hay que cerrarlo como un cofrade. Y entonces les voy a leer ese trozo con el que termina el libro y con el que damos fin a este acto. Dice así: cada Jueves Santo, a la caída de la tarde, cuando se abren las puertas del Salón de Tronos de la Casa Hermandad de la Pontificia Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad Coronada, y se inicia la procesión, la centenaria historia de esta corporación nazarena vuelve al encuentro de la ciudad de Málaga, de sus habitantes y de los foráneos que la visitan, de una ciudad en la que se sigue nombrando al Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, al Cristo de Paco Palma, como el Cristo de Mena. Y en esa actitud se halla indefectiblemente la reafirmación de que el recuerdo, la tradición, la historia y la relevancia de aquel mítico crucificado sigue presente en la memoria colectiva de la ciudad de Málaga, y junto a él, acompañando a su protector, como lo hace desde la década de los años 20 del siglo pasado, como siempre, el cuerpo de la Legión Española. Esta es su historia. Muchas gracias. Muy bien. Yo seguiría escuchando a Pepe Jiménez, no sé vosotros. Pero bueno, tenía muchas preguntas, pero ya a eso tenéis que comprar libros. No, Paco. Sí, efectivamente, darle las gracias nuevamente y decirle que el que quiera que le firme el libro, pues abajo puede adquirirlo en la tienda, en la librería de Corte. Y también yo quiero expresar mi agradecimiento a Isabel, sobre todo, porque siempre nos abre las puertas de esta casa y está siempre presta a cualquier cosa que necesitemos. Muchas gracias. Muchas gracias.